¿Qué tal? Soy Damián Martínez. Esta es mi presentación del BI del PID. Bueno, lo primero que tenemos es esta interfaz. Tenemos los indicadores que nos dirán los límites superiores, si la temperatura medida del sensor está en el límite superior, el límite inferior, si está estable. Tenemos un buzzer, la configuración para la adquisición de datos. Tenemos el puerto serial para el Arduino, la entrada analógica con la que será el sensor y la salida PWM, los parámetros de temperatura. Tenemos un indicador de referencia para el termómetro y la gráfica donde tendremos una gráfica de color verde, la salida PID. La temperatura medida estará en color rojo y la temperatura de referencia estará en color azul. Y tenemos los parámetros para poder adecuar mejor nuestro PID. En el diagrama de bloques para la programación. Bueno, lo primero que hicimos fue abrir la comunicación para el Arduino y Labio. Utilizamos la librería Links, el control de usuario con el que nos permitirá accesar o no al control de proceso de temperatura. Tenemos lo que es para el PID, las gráficas y todo el proceso de PID. Esta es la lógica utilizada para el hardware y la interfaz para los sistemas de alarmas e indicadores. Y tenemos la creación del archivo txt, donde guardaremos todos los datos del proceso. Tenemos el módulo de cargas para corriente alterna, los indicadores de límite inferior, superior y estable, un buzzer cuando nos dirá cuando está en estado crítico, el sensor de temperatura del M35 y el foco que servirá como referencia de temperatura. Tenemos la interfaz en Labio. Vamos a poner una referencia de 62 grados y que esté en un rango entre 64 y 60 grados. Tenemos el nombre de usuario. Las gráficas para la línea verde es el control PID. La línea azul es nuestra referencia y la roja es la temperatura medida del sensor. Conectados a los puertos COM para la conexión con Arduino, la entrada analógica del sensor y la salida PWM para controlar el foco. Nos crea un archivo .txt donde guardará todos los datos del proceso. Tenemos dos usuarios.
Paramos la interfaz. Estos son todos los datos recolectados del proceso. Tenemos la temperatura de referencia, los estados de las alarmas y la temperatura medida. Tenemos fecha y usuario.